todos. Buenas noches, Pastor Fabio, Dios te bendiga. Amada sierva, bendiciones. Queremos saludarte a las personas que se están conectando en este momento. Nuestro amado apóstol Francisco, te mando un abrazo. Nuestra amada Marcela, María, Estela, Arquímedes y todas las personas que luego verán esta transmisión, esta retransmisión más bien de la clase que vamos a tener el día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestra asignatura, nuestra Fundación Tecnológica Bíblica Verdad y Vida. Vamos a hacer una corta oración antes de dar inicio a esta clase de hoy. Va a estar muy interesante, muy importante que nosotros como predicadores, como maestros, como ministros, ejerciendo algún tipo de liderazgo que intervenga la enseñanza, hoy vamos a poder obtener unas herramientas de gran interés para el desarrollo de nuestra exposición de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y voy a proyectar en primer plano las diapositivas esporádicamente. Estamos en un proceso de adaptación, de un cambio de equipo y pues por ende estamos en ese proceso de actualización. Padre, te damos muchas gracias en esta noche y en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús, por la oportunidad que una vez más nos brindas de estar congregados de manera semipresencial, remota, trayendo, Señor, un tema de gran interés para todo el pueblo cristiano. Te pedimos, Señor, que tu gracia, tu sabiduría y tu bendición nos acompañen en esta noche y que nos permitas lo que hoy vamos a estudiar se quede allá grabado en nuestra memoria y lo podamos poner en práctica para nuestro trabajo, Señor, como es llevar tu santa palabra. Espíritu Santo, toma ahora el control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y permítenos estar concentrados sin distracciones para poder estudiar esta noche este tema tan necesario para el pueblo cristiano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos alumnos, bienvenidos en esta noche a una clase más. Permítanme recordarles, soy el profesor Fabio Arrubla y esta noche tengo un trabajo muy interesante para presentarles. Un estudio que sin duda va a traer gran interés en cada uno de nosotros para seguir avanzando en la formación teológica, doctrinal que hemos venido desarrollando aquí en la Fundación Tecnológica. Así que al final de la clase vamos a estarles compartiendo, como es costumbre, las diapositivas para que ustedes las tengan allá presentes y las puedan revisar, las puedan descargar en sus celulares, sus tablets, computadores y puedan hacer uso libre de esa información. Va a ser útil para ustedes también poder enseñar y formar a sus líderes en sus diferentes congregaciones. Así que la clase que vamos a ver hoy, que estamos allá proyectando, es exégesis bíblica. Vamos a mirar la primera parte de lo que es la exégesis bíblica y la vamos a trabajar a modo de introducción. La exégesis bíblica tiene o abarca un aspecto bastante amplio, ya que existen diferentes metodologías de estudio a través de la exégesis. Hoy vamos a tomar unos referentes
de una forma lineal, de una forma básica, pero que iremos profundizando también en nuestras subsiguientes clases y de seguro en el próximo semestre va a ser de gran interés para todos nosotros. Bien, en nuestra siguiente diapositiva vamos a proyectar una imagen interesante, un cuadro que tiene algo para nosotros poderlo analizar. Existe para lo que es la interpretación correcta de la palabra de Dios, existen tres aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando se trata de la exégesis y de la interpretación bíblica. No podemos en muchos casos hacer uso solo de dos de ellas o enfocarnos o inclinarnos solamente a uno de esos aspectos. La relación que existe, la coyuntura que hay entre estas tres asignaturas son de gran importancia y relevancia para el exégeta, el que es estudioso de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos lo que es la hermenéutica, tenemos en segundo lugar la exégesis y en tercer lugar tenemos la homilética. Haciendo un muy cortito resumen de lo que es la hermenéutica, pasaremos a hacer el mismo para la exégesis, donde estaremos haciendo la profundización y también haremos un cortito análisis sobre lo que es la homilética. Entonces aquí les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la hermenéutica. Miren esos tres aspectos: hermenéutica, exégesis y homilética. La hermenéutica es el contenido de los principios para la interpretación, quiere decir, es la teoría y a la vez es la metodología de esa interpretación, especialmente de lo que son los textos antiguos o religiosos, y se enfoca en comprender el significado de forma profunda y a la vez el contexto de un texto, considerando diversos factores. Entre ellos encontramos el contexto histórico, cultural, el lenguaje y su propia estructura. En sí, la hermenéutica se aplica en diversas disciplinas como la teología, la filosofía, la literatura general y la historia. Allí encontramos que la hermenéutica no está específicamente ligada al estudio de la palabra de Dios, sino que todo académico hace uso de la hermenéutica, ya que existen, como le digo, principios o reglas o normas, las cuales rigen el marco teórico de lo que es la hermenéutica. La exégesis, la cual estaremos estudiando ahorita, es una ciencia y un arte de la interpretación. Quiere decir que luego de yo tener el conocimiento, basarme en lo que es los principios de interpretación, o sea, el marco teórico, me salto a lo que es la práctica, es decir, voy a hacer uso de esos elementos y principios para comenzar a desarrollar el texto en sí. Eso es exégesis. Y saltamos al tercer aspecto de lo que es la homilética. Cabe resaltar que hay diferentes metodologías acerca de lo que es la hermenéutica, pero como no es la asignatura que vamos a estar estudiando hoy, quise hacer uso de ella para poder interrelacionar lo que vamos a estar tratando. Pero la hermenéutica, existe lo que es la hermenéutica bíblica, la crítica y la hermenéutica filosófica y de pronto otros aspectos. Pero lo que es la homilética es el arte de escribir y predicar sermones. Quiere decir que yo, ya teniendo el conocimiento teórico, me salto a lo que es hacer uso de esa teoría y comienzo a ejercerlo, o sea, a hacer algo práctico, a plasmar allá en el desarrollo de la temática que estoy estudiando o enseñando
lo que es el proceso hermenéutico y exegético. Y con ello lo que hago es coyunturar la homilética, lo cual es la comunicación, es decir, el resultado final. Luego de obtener estos dos aspectos, teórico y práctico, paso a lo que es la comunicación. Y en sí la homilética es la disciplina que se enfoca en la preparación y predicación de sermones y discursos religiosos. Se centra en lo que es la comunicación efectiva de la palabra de Dios y en la aplicación práctica de los textos bíblicos a la vida de los oyentes. Como todas las disciplinas de estudio teológico, hay unas disciplinas, valga la redundancia, que forman parte de lo que son los objetivos propios de cada uno de esos estudios. Y la homilética no pasa desapercibida, ya que ella también busca interpretar y aplicar la palabra de Dios, además de comunicar de una forma efectiva y clara el contenido del mensaje. También se busca inspirar y transformar al oyente para que el corazón de la persona, el interés surja hacia profundizar el estudio de la palabra de Dios. También hay unos elementos que son de gran relevancia, que en el próximo semestre que se esté estudiando acerca de lo que es este aspecto, como lo de la homilética, vamos a poder tener el pleno conocimiento en cuanto a esta verdad. Bien, nosotros ya avanzando de esta forma, nos vamos a centrar en lo que es la exégesis. La exégesis como papel fundamental en lo que es la práctica bíblica nos va a orientar como estudiantes, nos va a orientar como líderes hacia el objetivo práctico de lo que es la exposición de la palabra de Dios. Allí lo vamos a empezar a analizar a partir de la siguiente diapositiva. Tenemos un título. ¿Qué es la exégesis? O exégesis, ¿qué es? Allá aparece en pantalla lo que es la etimología de dicha palabra. La etimología de la exégesis procede del griego antiguo exegestai. Exegestai. Allí está cómo se escribe y cómo se traduce. Esto significa dos aspectos interpretantes: guiar, explicar o interpretar. Guiar, explicar o interpretar. Esa palabra exégesis proviene del griego de la combinación ex, que significa fuera, o sea, extraer, y del egestai, que significa guiar o explicar. Expuesto de una forma más literal, significa guiar hacia afuera o sacar el significado de un texto. Vamos a estar hablando de palabras clave durante el desarrollo de esta temática, como lo es el análisis, como es la profundización, como es el buscar la verdad contenida dentro, o sea, la esencia del mensaje, la esencia de lo que quiere transmitir dicho análisis. Eso es lo que nosotros debemos sustraer para poderlo exponer. Por lo tanto, nosotros encontramos que su etimología subraya la idea de una interpretación que extrae el sentido intrínseco de un texto de manera objetiva, en lugar de insertar interpretaciones subjetivas. Es importante que pensemos un momentico acerca de estos dos aspectos: lo que es la objetividad y lo que es la subjetividad. Saludamos a los alumnos que se están conectando, a nuestro amado ministro Luis, a Nubia también les saludamos. Bien, una cosa es que nosotros seamos objetivos en cuanto al estudio de la palabra de Dios,
en cuanto al estudio de la palabra de Dios, una cosa es que seamos objetivos y otra cosa es que seamos subjetivos. Cuando nosotros somos objetivos, es cuando nosotros estamos haciendo el buen uso de las herramientas propias o del carácter propio metodológico de lo que es el estudio que nosotros estamos haciendo. Allí nosotros no podemos ni debemos de una forma deliberada, despóticamente, poner o analizar lo que nosotros creamos como es sin tener en cuenta el uso de las reglas o normas propias de esta gramática, ya que esto, y más adelante vamos a estar tocando este tema, hay algunas personas que pasan por alto lo que es la objetividad, ser realmente conscientes. Hay un profesor que en cierta ocasión le escuché decir lo siguiente: yo tengo que ser responsable con lo que estoy estudiando. Tengo que ser responsable y realmente aplicar las leyes y normas que rigen el estudio de lo que es la exégesis. ¿Por qué? Porque si yo me voy hacia lo que es la subjetividad, yo ya estoy llegando a analizar un texto o un mensaje bajo el concepto propio de lo que yo creo que es. Es decir, yo voy a anteponer mis ideas, lo que yo creo que es ese texto, lo que ese texto para mí interpreta, ¿sí? Y lo voy a anteponer a la realidad objetiva de lo que quiere decir. Allí es donde podemos hacer una diferenciación entre estos dos aspectos, objetividad y subjetividad. No puede ni debe, más bien, el estudiante de teología tratar de ser subjetivo en cuanto al estudio de la palabra, dejando de lado la objetividad o la norma existente. Eso en sí es el inicio de lo que es la exégesis, ir al texto, que siempre va a ser en sí, si lo aplicamos a las escrituras, el centro de estudio de lo que nosotros vayamos a enseñar siempre va a ir plasmado en este libro, la palabra de Dios. De allí es donde hay ya una verdad existente, la cual nosotros como estudiantes, como expositores, debemos encontrar a través del análisis y aplicar estas normas, poder llegar a lo profundo de lo que quiere decir el texto para poder sustraer esa verdad y poderla enseñar al pueblo de Dios, o en ese caso a las personas a quienes va a ir dirigido. En nuestra siguiente diapositiva encontramos nosotros también que la exégesis proviene del griego de la combinación ex, fuera, extraer, y gestai, guiar y explicar, lo que significa guiar hacia afuera o sacar el significado de un texto. Sacar el significado de un texto. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ok, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Bien, aquí les acabé de explicar hace un momento que la exégesis tiene o proviene de lo que es la combinación fuera, extraer o guiar y explicar. Vamos a quedarnos con la literalidad, guiar hacia afuera o sacar el significado de un texto. En la siguiente diapositiva vamos a seguir analizando lo que son los componentes de la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Existen unos componentes que son muy interesantes para nosotros también considerar o tener en cuenta. Es que se descompone de el prefijo ex, que significa fuera o extracción, y a la vez del verbo egestai, que significa guiar o conducir. Al haber un componente, hay una relación muy importante de lo que es extraer para guiar, es decir, tomar la profundidad para poder conducir al oyente hacia esa profundidad. Si yo voy a
pasar de largo lo que es el uso de los componentes existentes, y cuando voy a enseñar solamente voy a extraer de lo que tengo dentro de mí para dar a la persona, suele pasar en muchos casos que algunos de esos conceptos, ideas, conocimientos previos que tengo yo, algunos de esos suelen estar un tanto desviados o desvirtuados de la realidad contextual de las Escrituras. Y a veces nos ha pasado, estoy muy seguro, que nos ha pasado que por años hemos estado pasando por algunos digamos, episodios en que hemos estado defendiendo una tesis, un estudio, un concepto muy marcado que por años hemos estado enseñando, cuando llega el momento en que descubrimos que estábamos errados en eso que estábamos creyendo. ¿Por qué? Porque encontramos una profundidad escritural que desbarató eso que nosotros por años estuvimos defendiendo. Allí nos hemos dado cuenta que como ministros, como predicadores de la palabra, no tenemos la verdad absoluta sobre lo que estamos predicando, que siempre vamos a estar sujetos en primer lugar al direccionamiento del Espíritu Santo, a la sabiduría de Dios, pero también a el estudio que ya cientos de hombres años atrás, siglos atrás han estado preparando y que hoy nos los han compartido al mundo, al pueblo cristiano, como lo que son los estudios, lo que es el conocimiento de la palabra de Dios a través de las tesis, a través de los doctorados, de esos estudios tan interesantes sobre lo que es la teología y por qué no sobre lo que es la exégesis bíblica. Ya teniendo claro esos componentes, vemos también lo que es el concepto. Y el concepto de la exégesis es que esta raíz refleja la idea de llevar el significado que está dentro de un texto y guiarlo hacia afuera para una comprensión objetiva. Recuerden esta palabra clave: de dentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es como se sustrae la exégesis. En conjunto, exégesis se traduce como explicación, como interpretación o como exposición detallada. Voy a explicar la palabra de Dios haciendo el buen uso de las herramientas metodológicas de estudio, haciendo una correspondiente sintaxis de lo que es la palabra, haciendo también lo que es la interpretación correcta, no amañada, no apañada hacia lo que yo quiera decir, sino hacia lo que en sí la palabra de Dios quiere decir. Y de esa forma hay algunos profesores que tienen la gran habilidad también de detallar aún más, de desglosar, de desmenuzar muy bien la palabra de Dios. Aquí es donde entra a relucir un viejo concepto que todos nosotros hemos escuchado. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? Algunos han tenido el privilegio de leerla X cantidad de veces, de Génesis a Apocalipsis. Otros ya se saben o no sabemos textos de memoria, capítulos de memoria de la palabra de Dios. Pero algo muy particular que suele pasar, todos los predicadores lo decimos, es que muchas veces cuando estamos estudiando la palabra de Dios y un texto que ya conocemos de derecha, izquierda, etcétera, encontramos algo que no habíamos detallado anteriormente, una nueva muestra, un nuevo entendimiento, algunos le llaman una nueva revelación, pero es poder entender algo que, wow, no, ¿por qué no lo había analizado así? Es más, lo escuchamos en boca de otras personas exponiendo la palabra de Dios y decimos, ¿cómo yo nunca lo había podido entender de esta manera? ¿Sí? Porque ellos tienen esa habilidad de hacer una exposición detallada. De allá surge, dentro de lo que es propio de la homilética, o sea, la palabra, exponer la palabra, hay algunos maestros que han desarrollado con los años la habilidad de presentar uno de los sermones que es más difícil, porque es de los que más tiempo toma en cuanto a lo que es exponer la palabra de Dios, y es dar al pueblo un sermón hilativo. El sermón hilativo es de los más complejos que hay, ya que
frase a frase, palabra a palabra, el expositor va hilando el contenido de tal forma que hay una gran cantidad de información por compartir. Y es tan profundo el conocimiento de estos grandes maestros que aún mientras están enseñando va llegando revelación, porque allá van bajando esa revelación desde lo que es las esferas espirituales. Porque tú y yo somos bendecidos a través del Espíritu Santo, y no solo del Espíritu de Dios, sino también de la expresión que se encuentra en Isaías 11:1, hablando acerca de los 7 espíritus de Dios. Entre esos está el de sabiduría, el de entendimiento, el de ciencia. Allí desciende ese conocimiento, y ya no solamente es una revelación física, un entendimiento físico de la palabra, sino también una revelación espiritual, las profundidades espirituales. Allí nosotros podemos llegar a través de un constante estudio y una evolución, la cual se logra a través de los años, a través de la experiencia, a través de la madurez espiritual. En el contexto de lo que es la interpretación de los textos, especialmente de caracteres religiosos o antiguos, la exégesis se refiere al proceso de extraer y explicar el significado profundo y detallado de un texto. Hay algunas personas que han tenido a través de los años la bendición, la habilidad en el espíritu de ir teniendo profundidad a través de la palabra de Dios, a través del estudio, pero se ha presentado un pequeño problema durante la ejecución o durante la adquisición de ese conocimiento, y es que no han sabido encontrar la forma adecuada de poder expresar, de poder manifestar o dar a conocer al pueblo de Dios ese conocimiento que está llegando, ese entendimiento de las Escrituras. Esto solamente se logra a través de un estudio constante y del aprendizaje de las herramientas necesarias para lo que es la exposición de la palabra de Dios. Algunos dicen, es que no sé cómo explicar, es que no sé cómo decirlo, es que lo tengo acá en la mente, pero no sé ni cuáles son las palabras para poder expresar eso. Entonces uno trata como de arañar, de buscar de dónde puedo formar una frase, una oración para poder expresar aquello profundo que he recibido. Bien, una forma que es un consejo para todos los estudiantes es el estudio constante a través de la lectura. Vuélvete un buen lector de la palabra de Dios. Vuélvete un buen lector de libros de contenido cristiano de grandes maestros, que sin duda, y si tú buscas ahora con la bendición tecnológica que tenemos en las redes sociales, si tú buscas contenido sobre temas relevantes como cómo expresar las verdades espirituales, cómo poder enseñar las revelaciones, etcétera, todas estas cosas, encontramos ya personas experimentadas, y solamente a través de la experiencia de personas, que es importante, sí, no lo voy a dejar de lado, es importante estudiar el contexto doctrinal de esas personas, porque hay hombres que han incurrido en una desviación doctrinal y terminan ya enseñando falacías o herejías al pueblo de Dios. Entonces hay que mirar muy bien la fuente de la cual nosotros nos alimentamos para seguir construyendo este entendimiento de cómo expresar la palabra de Dios a través del uso correcto de las normas y las disciplinas propias de la interpretación bíblica. En el siguiente diapositiva entramos en enfoque de lo que es la exégesis bíblica. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. La exégesis bíblica como centro de ese estudio que estamos tomando hoy, de esta primera parte, es el proceso de interpretación en primer lugar, y en segundo lugar el proceso de análisis
crítico de los textos bíblicos para entender su significado original y su aplicación en los diferentes contextos. Eso, si lo queremos resumir, es el centro del estudio que hoy estamos haciendo. Es lo que tenemos que, al terminar esta clase, haber salido ya con esa claridad de que es el proceso de interpretación. Y al decir proceso, voy a recordarles que tenemos diversas herramientas que integran ese proceso. Proceso de interpretación. ¿Cómo interpretas? Vamos a poner un pequeño ejemplo. La palabra de Dios enseña en el libro de Hechos cuando el etíope iba de camino leyendo la palabra, el rollo del libro de Isaías. ¿Recuerdan esa historia? Sé que sí. Y de pronto se encontró Felipe en Azoto. Y al acercarse, dice la palabra, al acercarse a esa caravana que iba de camino, allá paró oreja y escuchó al etíope leer. Cuando él se le acerca, le hace una pregunta y le dice: ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Es decir, ¿cómo interpretas lo que estás leyendo? La respuesta del etíope fue una respuesta franca y es: pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? No hay quien me ayude. ¿Quién? Y todos sabemos que en el desarrollo de esa historia, él, subiendo al lugar donde iba desplazándose el etíope, le explicó la palabra. Y más adelante, esa palabra cobró un efecto tan importante y tan interesante en el etíope, que el mismo etíope llega y le dice: aquí hay agua, pasando por el camino vio agua, ¿sí? Puede haber sido, qué sé yo, una fuente, un charco, un pequeño río, no sé, pero dice: aquí que aquí hay agua que impide que sea bautizado. Miren el poder de convencimiento cuando hay un buen expositor de la palabra de Dios. Produjo un impacto inmediato al corazón del etíope y dijo: ¿qué impide? Y la única respuesta de Felipe fue: ¿crees? ¿Crees? Y dijo: sí, claro que sí, y le bautizó. Esa debe ser la manera que tú, como expositor, como maestro de la palabra de Dios, que eres entendido en la palabra de Dios, cuando tú estés explicando la palabra, cuando estés enseñando, cuando estés formando a las personas, esa palabra de Dios, no tu palabra, la palabra de Dios que tú ya conoces, que tú ya aplicas en tu vida, pero que sabes cómo poderla enseñar, esa palabra produzca un impacto en el corazón del oyente y haya un profundo deseo de transformación en la vida de las personas, porque la explicas de tal forma, le pones tal interpretación, tal sentido, que la persona, sin más ni más, termina aceptando esta realidad. Eso es la interpretación. Y por otro lado, lo que es el análisis. El análisis es importante, analizar. Es importante reflexionar, meditar en la palabra, meditar en lo que yo estoy leyendo, en lo que yo estoy estudiando, en lo que yo estoy entendiendo. Pero ese análisis, recuerden, debe llevar un contexto, y es el contexto crítico. Debo ser centrado en la realidad. Debo ser una persona que realmente estoy haciendo uso y aplicando las normas para no resultar disvariando, para no resultar enseñando cosas que no convienen, que no corresponden. Recuerden las dos frasecitas del comienzo, las dos palabras: ser objetivo y no subjetivo. Dentro de ese análisis crítico de los textos bíblicos, nosotros vamos a obtener un resultado. Una vez implementemos la interpretación, la correcta interpretación, ¿sí? Y hagamos un análisis crítico de esos textos, vamos a entender lo que es su significancia original.
Es decir, lo que en sí nos quiere decir el texto o lo que nos quiso transmitir el escritor o la verdad contenida allí, inamovible de lo que nos quiere enseñar. Esto nosotros tomando lo que es original, ¿sí? Luego nosotros vamos a poderlo utilizar para aplicarlo, ¿sí? Para emplearlo en diferentes contextos. Es decir, si le entregamos un texto de estudio a 50 personas, es muy seguro que esas 50 personas, sin que hayan estado juntas estudiando, escuchándose, tengan al menos la mayoría de ellos un concepto diferente de acuerdo del contexto del cual ellos lo entendieron. Por eso es que de un solo texto, de un mensaje, de un versículo, de un solo libro, podemos de diferentes maneras, diferentes profesores exponer la palabra de Dios, pero toda tiene una raíz, un significado original en el cual nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de exponerlo. Ya que yo puedo tomar un texto de la palabra de Dios para de cierta manera quererlo aplicar, más adelante veremos esto, aplicar a diferentes aspectos o a diferentes situaciones del momento. En nuestra siguiente diapositiva continuamos analizando qué es la exégesis. La exégesis es la aplicación técnica de los principios hermenéuticos a un texto bíblico en los idiomas originales con miras a la exposición o declaración de su significado. Además, la exégesis, y miremos esta frase cortita que me parece también interesante, la exégesis es una disciplina. Detengámonos un momentico aquí, disciplina. Todos conocemos qué es la disciplina. La disciplina es muy, si no decirlo, demasiado importante para nosotros los que estudiamos la palabra de Dios. En muchos casos y en algunas circunstancias o momentos no solemos ser tan disciplinados en el estudio de la palabra de Dios. Algunos solamente estudiamos la palabra de Dios cuando venimos a la iglesia. Otros solamente estudiamos la palabra de Dios cuando estamos en el grupo, célula, grupo de conexión, como le llamemos, solamente ahí. Otros solo estudiamos la palabra de Dios cuando tenemos que exponerla. Otros solo estudiamos la palabra de Dios cuando de pronto alguien nos pide un consejo o nos hace una pregunta de esas que nosotros decimos, mira, en el momento no tengo respuesta, pero voy a investigar y te voy a devolver la respuesta o lo que yo entendí. Pues bien, los aspectos de lo que es la disciplina del estudiante en cuanto a las escrituras de Dios intervienen la lectura, el análisis, la comprensión, el estar allá investigando o como dicen de una forma coloquial, estar rumiando las escrituras. Algunas veces no podrán vernos con nuestro cuello inclinado hacia adelante leyendo la palabra, pero sí vamos a estar mientras estamos haciendo diferentes actividades, meditando o reflexionando en cuanto a un texto particular, una palabra. Allá estamos, ¿sí? Rumiantes espirituales. Eso, el que nosotros queramos de la mejor manera, con esmero, con esfuerzo, entregarnos a lo que es la interpretación de un texto es una disciplina. Bien, se estudia también el texto o pasaje dentro de la exégesis de tal forma que se pueda extraer de ese pasaje exactamente lo que el pasaje dice y lo que el autor original quiso decir. Nos ha pasado muchas veces que cuando nosotros hemos entregado un mensaje a alguien, cuando hemos enviado alguna información, vamos a poner un ejemplo, llegó una carta, llegó un correo, una notita,
se envió, alguien la recibió. Esa persona cuando la leyó, entendió de una forma, sin profundizar, sin nada, solamente entendió. Y más, si esa carta que nosotros enviamos o ese correo que redactamos tiene algunas fallas ortográficas, pues no va a ser como tan entendible en algunos aspectos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces una coma hace la diferencia? Muchas veces. Las reglas ortográficas así lo enseñan. ¿Cuánto más cuando yo entrego un mensaje, un contenido, como dicen por ahí, guachapundeado, o sea, medio, que ni yo mismo lo entiendo, que hasta yo tengo unas dudas en unas partes si será o no será? Y peor así, se entrega ese mensaje y la persona que lo lee se lo pasa a otro y esa persona se confundió y el otro también se confundió y termina siendo un teléfono roto. Y terminan torciendo una realidad de algo que se quería enseñar. Pues eso suele pasar muchas veces. Por eso la labor tan importante del formador, de la persona que enseña la palabra de Dios, es transmitir el texto, pero primero estudiarlo para que puedas traer de ese pasaje exactamente lo que dice. Y eso que exactamente es lo que dice es lo que yo voy a entregarle al oyente. Otra cosa es que quiera usarlo para poder también expresar algo, añadir algo, algunas pinceladas de mi parte, que lo que van a hacer es embellecer ese texto, pero no destruirlo, sino hacer que el texto sea fiel al original, fiel al original. Eso lo enseñan mucho en los seminarios bíblicos, fiel al texto. La gran lucha que hoy día sufrimos como pueblo de Dios, para algunos puede ser bendición, pero si no tenemos una objetividad al momento de estudiar, vamos a incurrir en problemas. Y es lo siguiente: están saliendo constantemente traducciones bíblicas. No hemos ni terminado de leer las nuevas traducciones que tenemos y ya están saliendo otras. Estamos en un auge impresionante de lo que es los nuevos traducciones textuales. Pero ya hemos visto también cómo algunas de esas traducciones han tenido imprecisiones en cuanto a esas traducciones. Sus traductores han querido sacar textos o los han transformado de tal forma que pierden la veracidad, pierden la esencia como tal. Allí como lectores nosotros debemos siempre tener objetividad en cuanto a lo que estamos leyendo. Esto nos va también a ayudar de seguro a evitar posibles dolores de cabeza en un futuro. No sé si usted, querido estudiante, querida persona que nos acompaña, ha tenido que presenciar en algunos momentos a grandes exponentes de la palabra de Dios, en cierto momento teniendo que retractarse de algo que años atrás dijeron. ¿Por qué? Porque hizo una mala traducción, hizo una mala interpretación de ese texto. ¿Por qué? Porque habían algunas falencias en cuanto a las herramientas metodológicas que utilizó y hoy día lo vemos diciendo: hermanos, discúlpenme porque años atrás dije esto, pero no era así, fue una imprecisión. Qué bueno que es cuando nosotros lo que hablemos y enseñemos siempre sea lo que es la esencia, la realidad del contenido escritural. Todo esto que estoy hablando, amados, es exégesis. Sencillamente no nos pongamos a añadir cosas que por más que queramos a las malas empujarlas, no van a ayudar, no van a edificar, antes van a confundir. Expongamos el tema, el mensaje tal cual están las escrituras. Recuerden, otra cosa es el contexto bajo el cual nosotros estemos enseñando la palabra, pero que siempre sea ella el centro doctrinal y real de lo que se quiere decir y de lo que está ahí. ¿Ok? También tener en cuenta lo que el autor original nos quiso decir. No lo que yo quiero que diga, sino lo que el autor
inspirado por el Espíritu Santo, escribió ese mensaje, que esa información que ese hombre de Dios de su época dejó allí plasmado, nosotros seamos fieles receptores, pero también emisores de ese mensaje. La manera gramatical también es una herramienta importante, ahí le puse sintaxis. La sintaxis es muy necesaria para el desarrollo de lo que es la exégesis, ya que la sintaxis, al ser un estudio gramatical de lo que son las fases, las cláusulas de un contexto literario, nos van a ayudar bastante a poder desarrollar esta metodología. La sintaxis estudia la esencia de lo que es lo gramatical y vamos a ver un poquito, unas 2-3 diapositivas sobre estas maneras gramaticales. Hay diferentes componentes, pero los más importantes los vamos a compartir. Tenemos lo que es que se logra a través de la interpretación, primero de la gramática histórica, lo gramático histórica. Y esto es entender que el lenguaje en que se escribió tiene una similitud con nuestro lenguaje. Es a decir, que un nombre es un nombre. Lo que contiene ese texto que estamos estudiando, un verbo es un verbo. Un adjetivo es un adjetivo. Un adverbio es un adverbio y un pronombre es un pronombre. Y no hacer como muchos pretenden y hacen hoy día de una forma tan deliberada, que el sentido del texto que se está explicando tiene adjetivos, adverbios, pronombres, tiene un lenguaje, tiene un verbo claro y esta persona lo tuerce para querer enseñar otra cosa. Desviación doctrinal, gran peligro, apostasía de la palabra de Dios. Debemos ser fieles al texto, fieles a la palabra de Dios. Siempre, querido estudiante, tenga eso claro, debo ser fiel a la palabra de Dios. En nuestra siguiente diapositiva, seguimos viendo en segundo lugar el aspecto de lo que es lo gramático semántico. Lo gramático semántico es muy importante, ya que es necesario que nosotros entendamos la semántica del lenguaje original, lo cual forma parte de la gramática. ¿Sí? Es decir, entender la composición de lo original, la sustancia de lo original, porque ello va ligado a lo que es la gramática. En tercer lugar, también observamos lo que es el aspecto de lo gramático histórico. Y aquí hay una serie de preguntas que surgen para que usted, querido estudiante, haciendo uso de esta diapositiva número 8, cuando en adelante vaya a hacer el ejercicio de la clase de hoy, en base a un texto, un tema, un capítulo, un libro que usted está estudiando, tenga consideración de las siguientes preguntas. Esto le va a llevar a analizar y a profundizar mucho más. Preguntas como: ¿cuándo se escribió esto? Vamos a tomar un ejemplo, digamos, de uno de las cartas paulinas. ¿Cuándo se escribió esa carta paulina? ¿Qué estaba pasando en ese momento en que se escribió esa carta? ¿Cuál fue la razón por la cual se escribió? ¿Quiénes eran los recipientes, o sea, los destinatarios finales a quienes iba a ir dirigida esa carta? ¿Qué estaba pasando en medio de la congregación que iba a recibir esta carta o libro? ¿Qué acontecimientos motivaron al escritor para enviar esta carta o libro a ese lugar? Muchas gracias. ¿Qué cosas motivaron al escritor? Otra pregunta: ¿por qué el apóstol, el profeta, etcétera, escribió esto? ¿Cuál fue el motivo, la razón? Todas esas preguntas y muchas más que nos podemos hacer nos va a llevar a tener una mayor comprensión gramático-histórica. Amados, si ustedes dicen: ay, a veces nos pasa, ay, pero es que hay un libro de la palabra de Dios que le huyo, uy, no, qué pereza.
de los libros que sé que muchas personas lo dicen que aburren mucho leer, lamentablemente, es, digamos, el libro de Crónicas, cuando empieza a hablar sobre lo que son las cronologías, las líneas generacionales, descendencias, nombres y nombres, y uno ve nombres y nombres y nombres y nombres y cifras, y uy, no, y Dios mío, llegué a Crónicas, quiero terminarlo rápido para seguir más adelante. Si nosotros nos detenemos un momento en cuanto al estudio de todos estos libros de la palabra de Dios y empezamos a aplicar estas reglas y estas normas, estas preguntitas nomás que hay aquí, vamos a tener que ir hacia atrás, hacia adelante, mirar el contexto hacia atrás, hacia adelante, para ir entendiendo y respondiendo estas preguntas. Nos va a motivar, nos va a estimular el deseo de querer investigar, de hacer uso de enciclopedias bíblicas, de comentarios bíblicos, de libros que nos van a ayudar a profundizar. Es más, hay maestros, grandes maestros de la palabra de Dios, que nos han bendecido con decenas de libros de estudios impresionantes, exégetas increíblemente talentosos que libro a libro dejan entrever una cantidad de cosas que uno dice, wow, en mi vida me había imaginado el contenido de esto. Ellos hicieron uso de este tipo de herramientas, se sentaron a analizar, venga, ¿quién fue el que escribió esto y para qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué estaba pasando? ¿Para quién era? ¿Por qué? Eso es realmente despertar en uno el deseo, la curiosidad de querer profundizar en la palabra de Dios y no solamente quedarnos con el clásico lectura literal. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, hermanos. Entonces la palabra del Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. No, es profundizar y entenderle el motivo. ¿Cómo así que el pastor? ¿Quién es el pastor? Ay, el Señor. ¿Qué aspectos determinan que Él sea un pastor? ¿Se merece Jesús que sea llamado pastor? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? Dice que es mi pastor, o sea que yo puedo hacer propio a Jesús como mi pastor, que Él sea el centro en mí, reconocerle. ¿Cómo puedo yo reconocerle como mi pastor? ¿Por qué? ¿Dejó algún mandamiento o algo que yo tengo que hacer para poder ser llamado su hijo? Miren cómo estos pequeños conceptos nos empiezan a nosotros a despertar la curiosidad para entender la profundidad del texto. Y si esto lo aplicamos en cada una de las lecturas devocionarias que hagamos, o cuando estemos haciendo un estudio cronológico o secuencial, o de acuerdo a la forma que cada uno de nosotros manejemos para estudiar la palabra de Dios y aplicamos estas normas, amados, va a salir un raudal de conocimiento que ustedes no se van a imaginar. Como dice la palabra, oh profundidad, son profundas las palabras de Dios, la ciencia de Dios es profunda e insondable. Y qué hermoso saber que la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, que la palabra de Dios eterna que permanece para siempre, tiene vida y cobra aún más vida en nosotros cuando la estudiamos, cuando la profundizamos. Lo que busco como profesor en esta asignatura, amados, es estimular en cada uno de ustedes el deseo de estar estudiando aún más y más y más la palabra de Dios. El Señor Jesús, un exégeta admirable, enseñaba diciendo: escudriñen las Escrituras, estudien, investiguen, indaguen, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a avanzar para terminar esta diapositiva y vamos a hacer al final una pequeña pausa. Amados, la idea de esto que hemos venido explicando hasta el momento es entender el contexto histórico del mensaje, del tema. Y que además, ahora que ya sabemos quién escribió, cuál fue la razón por la cual escribió, a quién o quiénes lo escribió, y teniendo así la interpretación gramatical correcta, es así como nosotros logramos llegar a una mejor interpretación posible del texto o del pasaje bíblico. Y quédate pensando ahorita sobre estas palabras:
extraer del texto lo que el texto dice. Eso es exégesis. Vamos a tomarnos una pausa del tiempo de una canción y al término de ella continuamos con la segunda parte de esta clase. No nos vaya a dejar, lo esperamos ahorita. Bendiciones. Muy bien, queridos alumnos, gracias por seguir allí conectados. Queremos saludarles a Estela, Marcela, Luis, Ángela, Nubia, Arquímedes y Edith. Les saludamos. Gracias por estar allí, por seguir conectados a esta transmisión. También saludamos a los alumnos que luego verán en diferido esta grabación. Bien, hemos llegado ya a la recta final de lo que es esta clase hoy de exégesis. Y vamos a hacer dos preguntas. Estas preguntas van a ser participativas. No se me vayan a desconectar. Ay, no, me desconecto para que el profe no me pregunte, no. De forma voluntaria, quiero que dos personas o tres nos den su opinión diciéndonos hasta este momento y con lo que hoy has estudiado y lo que ya sabías, para ti, ¿qué es la exégesis bíblica? ¿Quién quiere participar? Lo que has entendido hoy, lo relacionas y dices, bueno, profe, yo he entendido que la exégesis es esto. Buenas noches. Buenas noches, amada. Profe, pues yo he entendido que la exégesis es como el estudio más profundo de la palabra. O sea, profundizar cada texto para poder así enseñarlo. Perfecto, perfecto, Ángela. Muchas gracias por tu participación. ¿Algún otro participante, por favor? Anímense, anímense que estamos en una fase de estudio muy interesante. ¿Quién más quiere compartirnos qué ha entendido como lo que es la exégesis? La importancia que es el profundizar en un texto, como su profesor lo decía anteriormente, porque es que a veces usted ponía el ejemplo del Salmo 23, el Señor es mi pastor, pero ¿qué más hay de ahí? ¿Qué más hay de que el Señor sea mi pastor? Hacer énfasis en relación, bueno, en este caso el Salmo 23, ¿quién es el pastor? ¿Por qué la palabra dice que Él es el pastor? ¿Qué entiendo yo por eso? Y bueno, creo que eso es importante cuando desarrollamos un tema para predicarlo y soltárselo a la iglesia y darlo a conocer de una manera más profunda. A mí en mi caso personal, cuando voy a predicar, me gusta muchísimo investigar, estudiar, investigar palabras, profundizarlas. Bueno, hay otras cosas que Dios le habla a uno mucho por revelación también. Bueno, en mi caso me pasa.
sin salirme de la palabra. Creo que soy como muy bibliocéntrica, muy cristocéntrica en lo que predico. Y lo importante que es esto, profe, el profundizar un texto bíblico y lo importante que es antes de exponerlo, ¿no? De enseñarlo. Perfecto, muchas gracias, amada profeta Estela, por compartirnos tu opinión. Eso es muy claro. Quiero escuchar la última intervención. Para ti, ¿qué es la exégesis? Para mí es un análisis profundo de un contexto histórico, de dónde proviene ese mensaje, para quién va. Digamos un ejemplo, somos como los elementos, digamos, literarios, correcto, ¿cierto? De lo que quiere decir a esa persona lo que está diciendo. Excelente. Viene como de un contexto, digamos, original, digamos así. Correcto. Del texto en sí, le quiere dar como una enseñanza a un pueblo o a una persona, ¿sí? Pero es algo que va, ¿o cómo me explico? No, lo estás haciendo muy bien. Sí, estás explicándolo de la forma correcta. Hoy han compartido, muchas gracias, amado Luis, han compartido unos conceptos muy interesantes. Quiere decir que sí hemos estado entendiendo lo que se ha estado explicando durante el desarrollo de la clase. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Vamos a entrar entonces, como hace un momento les dije, a la recta final, y aquí vamos a acelerar un poquito más el paso, acerca del estudio de la exégesis que hemos venido haciendo durante esta primera entrega. Abro con una pregunta. ¿Qué es la eisegesis? Ya tenemos la primera parte de lo que es la exégesis y ahora la segunda parte o lo antagónico de lo que es la eisegesis. La eisegesis vamos a mirar en nuestra siguiente diapositiva, número 9. Vamos a mirar allí, tengo una imagen, una ilustración. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Querido Arquímedes, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? En esa imagen que ustedes van a ver en un instante, tengo ya un cuadrito ahí, una ilustración de lo que es la eisegesis. Eisegesis versus exégesis. Eisegesis es cuando el intérprete hace que la escritura diga lo que él quiere que diga. Eso es la eisegesis. Ahorita vamos a ampliar un poquito este aspecto, pero en sí, cuando tengamos esa terminología allí clara, ¿qué es eisegesis? Es cuando el que está interpretando, el que está enseñando, hace que la escritura diga lo que él quiere que diga. Y ese es un gran problema, el cual hace unos minutos atrás les compartí a ustedes. Hoy día muchos predicadores quieren que la palabra se amañe, se adapte a lo que él está diciendo. Y tuercen el texto a tal punto, que le cambian desproporcionalmente el sentido por el cual ese texto, ese contenido está allí escrito. Eso es eisegesis. Por otro lado, la exégesis, como lo hemos venido estudiando, es cuando el intérprete busca en la escritura, busca en la palabra de Dios lo que Dios quiere que diga. Lo que Dios quiere que diga. Recuerden muy bien, queridos alumnos, estos dos términos. Eisegesis es cuando el intérprete hace que la escritura diga lo que él quiere que diga. Y exégesis es cuando el intérprete busca en la escritura lo que Dios quiere que diga. En nuestra siguiente diapositiva ampliamos un poquito más este concepto. La eisegesis es todo lo contrario a la exégesis, pues le impone al texto decir lo que el intérprete quiere decir.
o lo que la persona quiere que la Biblia diga. Lamentablemente, en la actualidad vemos que millares de hermanos, de líderes, de ministros y maestros hacen más eisegesis que exégesis. Y esto se da, amados, porque lo que nosotros muchas veces obviamos es las reglas gramaticales propias de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Obviamos muchas veces que hay unos mecanismos, unas metodologías aplicadas al estudio bíblico, las cuales nos van a orientar al cómo desarrollar correctamente el estudio o análisis de un texto para posteriormente poderlo dar a conocer. Por eso, la importancia del comprender cuál es el papel de la exégesis está aquí plasmada, pues esta no es un concepto, no es una ciencia solitaria y no está alejada de las demás. La exégesis tiene un problema grande, y es que saca a la persona del contexto real de la palabra y tuerce la veracidad escritural. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la persona es: quiero que diga lo que yo quiero decir. Y entonces tengo un concepto, tengo una ideología eisegético, y lo que hago con eso es rebuscar textos y textos que apoyen o avalen eso que yo estoy enseñando. Y si nos pusiéramos a aplicar las normas a cada uno de esos textos que está usando para aplicar eso que quiere decir, vamos a encontrar que realmente no es el sentido sobre el cual está enseñando esa persona esos textos. No va aplicado a eso que él o ella quiere enseñar, porque cada parte de la palabra se explica por sí misma, dado a que tiene una interrelación muy importante en cuanto a la escritura, en cuanto a todos los conceptos anteriormente mencionados. Así que, al contrario de lo que es la eisegesis, la exégesis tiene una posición dentro del quehacer teológico. Quiere decir que va muy ceñida al estudio. En la siguiente diapositiva, número 11, vamos a ver algunas reglas bíblicas de lo que es la exégesis. Por favor, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Allí encontramos lo que son las reglas bíblicas de la exégesis. Recuerden que este contenido se lo vamos a compartir. Hay una primera regla que es muy importante y muy interesante, y es el escudriñar las escrituras. Y aquí vamos, si usted tiene su Biblia ahí a un lado, vamos a hacer una lectura de estos textos, ya que es importante ampliar un poquito. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una regla es escudriñar las escrituras. ¿Quién lo mandó? Nuestro Señor Jesús. Hechos 17:11, dentro de esta ampliación de este pequeño punto, es que y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea eran personas fieles a el estudio de la palabra de Dios. Yo en una de las clases pasadas estuve explicándoles a ustedes acerca de esta importancia de lo que es la pedagogía bíblica, y les decía a ustedes, queridos alumnos, lo necesario que es en muchos de estos casos todo lo que usted estudie, lo que usted escuche de la palabra de Dios, en casa repáselo, en casa compárelo, en casa siga profundizando lo que estudió, para que pase como los hermanos de Berea, que ellos revisaban si lo que les enseñaban en las sinagogas o en el lugar donde estuvieran tenía relación, si era cierto lo que les habían enseñado y si correspondía a la palabra de Dios. Miren, muchas veces solemos criticar
a las personas de otras denominaciones interreligiosas, porque solemos decir, es que ellos no estudian la palabra de Dios, ellos solo se quedan con lo que les enseñe su líder, y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, también estamos comenzando a actuar como ellos, porque nos acostumbramos a sencillamente no estudiar la palabra y dejar que sea el pastor. Para eso es el pastor, el cual estuvo estudiando, el que hizo el seminario, el que estudió esto y que lo otro. Entonces que él sea el que nos enseñe y nosotros decimos amén. Y si el pastor dijo que así es, pues así es y punto. No. Hay que tener mucha claridad con esto. Hay que escudriñar que la palabra de Dios sea correspondiente hacia lo que nos están enseñando. Recuerden, como dice los de Berea, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Otro aspecto que encontramos acá dentro de las reglas bíblicas de la exégesis es el hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y el texto se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 1, donde dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hablar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué dijo también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 11? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No, me fui por otro lado. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos con la primera parte. Si yo hablo, hablo conforme a la palabra de Dios. Si yo ministro, ministro conforme al poder de Dios. Esa es una de las recomendaciones. Segunda regla bíblica de la exégesis. Tercera regla, poner el sentido de lo que se lee. En Nehemías 8:8 encontramos esta realidad. Nehemías 8:8, allí se ponía el sentido acerca de lo que se estaba leyendo. Dice la palabra de Dios: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo debemos leer? ¿Cómo debemos enseñar? ¿Cómo debemos explicar? Dándole un sentido práctico, un sentido que desde el más grande hasta el más pequeño de la iglesia lo pueda comprender. Ahora, una de las últimas reglas de muchas que hay es el demostrar la verdad bíblica. Hay que demostrar la veracidad bíblica de las escrituras, de la palabra de Dios. Y vámonos rápidamente a Hechos 18:28, donde dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Demostrando por las escrituras. ¿Cómo se demuestra el poder de Dios? ¿Cómo se demuestra la verdad bíblica? ¿Cómo se demuestra el mensaje de salvación? ¿Cómo se expone el evangelio? Por la escritura, por las escrituras. Allí tenemos el contenido de esta realidad. Ahí les dejo 4 de muchas reglas bíblicas aplicadas a la exégesis. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay una función de lo que es la exégesis dentro del marco teológico, 4 niveles. Allí están organizaditos, vamos a exponerlos de una forma un poquito rápida. Tenemos el primer nivel en cuanto a lo que es la función de la exégesis dentro del marco teológico. En el primer nivel encontramos lo que son las introducciones, los idiomas y la hermenéutica.
¿Por qué la exégesis va ligada al marco teológico? Porque la exégesis es importantísima para poder explicar lo teológico. Y la forma como yo puedo explicar lo teológico es a través de una correcta exégesis. Si la exégesis que yo estoy dando, la enseñanza que yo estoy dando, la correcta interpretación de todas las normas anteriormente expuestas, van ligadas a la realidad teológica, el centro del estudio que es Dios, pues sencillamente todo va a fluir de la forma correcta. Y dentro de ese primer nivel hay que trabajar introducciones, hay que considerar muy bien lo que son los idiomas y hacer un excelente uso de la hermenéutica. El segundo nivel, encontramos lo que es la exégesis bíblica. En tercer lugar o nivel, encontramos lo que son teologías, historia y filosofía ministerial. Y en cuarto nivel encontramos la exposición o el producto final luego de haber hecho todos estos procesos. A partir de la siguiente diapositiva vamos a estar explicando de una forma resumida cada uno de esos niveles. En la diapositiva número 13 nos quedamos con el primer nivel. Allí manejamos introducciones, idiomas y hermenéutica. Las introducciones son todos aquellos libros que contienen la información sobre la paternidad literaria, es decir, el origen, el autor, el creador de esa literatura, de ese libro, de ese mensaje, de esa información. Las introducciones nos explican por qué nosotros podemos creer que los libros de la Biblia son libros inspirados y que fueron escritos por el autor que la Biblia menciona. En estas introducciones encontramos la fecha de su escritura, el lugar donde fue escrito, las circunstancias geográficas, políticas, sociales, culturales, religiosas, es decir, todo lo que había alrededor de ese libro lo encontramos en las introducciones. En siguiente aspecto encontramos la importancia de los idiomas. Sabemos que la escritura fue escrita en este periodo de años en 3 diferentes idiomas. Hay un idioma que tuvo pocas, digamos, intervenciones y hubieron otros 2 que fueron de mayor relevancia. Tenemos el hebreo, el arameo y el griego. Sabemos que el Antiguo Testamento es escrito en hebreo y algunas partes en arameo y que todavía se conservan también algunas partes. Y encontramos lo que es el griego en el Nuevo Testamento, donde funge una función importante. Es importante, por lo tanto, que si está a nuestro alcance, si está en nosotros, el estudiar y conocer los idiomas originales al hacer la exégesis va a ser de gran ayuda para nosotros. Aquí hemos estado dando clases sobre el hebreo. Aspiramos más adelante poder también dar unas clases sobre el griego, ya que es muy, muy importante. Pero cuando tenemos la oportunidad de poder estudiar estas lenguas, sí, las lenguas originales en las cuales fueron escritos los manuscritos bíblicos, podemos encontrar grandes riquezas, grandes procesos que nos van a ayudar a hacer una excelente interpretación de las Escrituras, ya que sabemos que los verbos, o más bien hablemoslo de una forma coloquial para no enredarnos, un solo mensaje, y si lo desglosamos más, una sola palabra, la traducción de una sola palabra del hebreo a nuestro idioma tiene significados diferentes, y en sí la palabra suele tener no solo uno, sino 2, 3 o más significados en el sentido en el cual se está diciendo. Allí es donde encontramos que no solamente se usa para un concepto, no solamente se usa para una expresión, sino también para asegurar algo, para, digamos, poder ejemplificar algo que esté sucediendo. Es muy interesante estudiar las lenguas originales para así avanzar. Un pequeño ejemplo, cuando estudiamos el Shema de Israel, donde se habla: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra uno es se traduce como Ejad.
La palabra original ejad de hebreo traducido al español significa una unidad compuesta. Y este es el meollo del problema de muchas personas que son fieles seguidores del unicitarismo. Los que han abrazado la doctrina sabeliana, los que han abrazado el modalismo o los conocidos como Jesús solos tienen ese problema. Se han quedado con una parte del sentido de esa ejad diciendo es uno, es unidad, pero obvian la parte que dice unidad compuesta. La santa triunidad de Dios es una unidad compuesta: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allí miren cómo una sola frasecita, una sola palabrita traducida tiene diferentes sentidos, diferentes traducciones en el sentido a lo cual se está hablando o haciendo uso correcto gramatical del contexto en el cual se está traduciendo. Encontramos también lo que es la hermenéutica en este primer nivel, la cual es una ciencia del arte o interpretación, la cual nos provee la teoría, es decir, nos dice cuáles son los pasos. Eso es la hermenéutica, cuáles son los pasos. En el segundo nivel encontramos lo que es la exégesis bíblica. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Segundo nivel de la función de la exégesis dentro del marco teológico está la exégesis bíblica. La exégesis bíblica nos da lo que son los pasos. ¿Para qué? Para poder hacer una exégesis nosotros debemos seguir los pasos anteriores, es decir, las introducciones, como lo hicimos, y tener la introducción de un libro. Eso es importante. Uno cuando empieza a leer un libro así de primero, allí está encontrando muchas veces quién es el escritor, para quién estaba escrito, muchas veces hasta mencionan ahí quiénes estaban al lado, etcétera, otras veces quién la escribió o no, esas cosas son interesantísimas, ¿sí? ¿Para quién? ¿Y quién fue el escritor? Y si, por ejemplo, yo voy a hacer una exégesis de uno de los evangelios, en este caso, debo saber cuál es el idioma en que fue escrito. Debo también aplicar el método hermenéutico apropiado. Es decir, no aplica el mismo método al estudio de una carta paulina o a un salmo, pues cada uno de ellos tiene algo que se conoce como el género literario. Hay que conocer también eso y eso lo vamos a ver más adelante con otro de los profesores, cuando estemos trabajando los géneros literarios. Allí nosotros también encontramos o recordamos las preguntas que anteriormente les hice. ¿Cuándo se escribió eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál fue la razón por la que se escribió? ¿Quiénes eran las personas a quienes se iba dirigida? ¿Qué estaba pasando en medio de la congregación? Etcétera, etcétera. Exégesis bíblica, aplicando esa profundidad de lo que es el estudio del texto de una forma también hermenéutica apropiada. En tercer nivel, siguiente diapositiva, número 15, encontramos lo que es la teología, la historia y la filosofía ministerial. Teología, historia y filosofía ministerial. El estudio de la palabra es ese puente que nos lleva a obtener al final conclusiones teológicas. La teología en este caso, en cuanto a estos conceptos que estamos manejando acá, es el por qué yo soy reformado. Pregúntate un momentito eso. ¿Por qué no somos luteranos? ¿Por qué no seguimos corrientes doctrinales como la católica? ¿Por qué no somos adventistas o mormones o testigos de Jehová o monoteístas? ¿Por qué? Porque hay una teología que nosotros estamos aplicando en nuestra vida a través del estudio, de ese marco teológico, lo que nosotros estamos analizando, lo que nosotros estamos entendiendo, lo que estamos digiriendo, eso está haciendo una transformación en nosotros. Y es así como a través de la exégesis a lo largo de los años, a través de todo lo que hemos aprendido por los años, nosotros hemos podido entender también lo que han enseñado muchos maestros exegéticos, el por qué nosotros llegamos a ciertas conclusiones teológicas. Cuando yo tengo una conclusión teológica clara, es cuando yo digo, yo
creo en estos aspectos de la palabra de Dios, o en eso estoy ceñido, o bajo estas normas doctrinales es que yo me rijo, porque es lo que yo he entendido como las conclusiones teológicas o investigativas o el conocimiento que he adquirido. También encontramos un factor importante en el aspecto histórico, y es que a lo largo de los años han habido personas que establecieron un criterio hermenéutico o de interpretación y fueron basados en eso, llegando al final a conclusiones hermenéuticas, Luego encontramos lo que es la filosofía ministerial. Dentro de esa filosofía ministerial también encontramos lo que es establecer una filosofía ministerial. Establecer una filosofía de vida también nos ayuda a dar una identidad ministerial. Miren esos tres componentes tan interesantes de este tercer nivel. Hay que enlazar lo teológico, lo histórico y lo filosófico ministerial. Es decir, hay un gran concepto aquí que podemos globalizar, y es lo que hemos aprendido a través de los años influye en lo que creemos en el presente acerca de Dios. Cuarto nivel. Llegamos al final que todos anhelamos. Diapositiva número 16. En el cuarto nivel, luego de haber completado toda esta larga carrera, todos estos procesos, llegamos a lo que es la exposición. Hemos encontrado que todo lo anterior nos conduce a lo que es la exposición. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a exponer? ¿Ante quiénes o para qué? Pues bien, nosotros como cristianos exponemos al mundo. ¿Quiénes somos nosotros como congregación? Y surgen esas preguntas. Les estamos explicando a las personas, les estamos evangelizando, les estamos dando a conocer nuestra congregación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra fe, nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra confesión de fe al respecto? ¿En qué es que nosotros creemos? ¿Tenemos la habilidad de pararnos ante las personas y hablarles a Jesús resucitado tal como la palabra lo enseña? ¿Quiénes somos como iglesia? Es lo que mostramos al mundo con nuestro ejemplo, con nuestra forma de hablar, de comportarnos. Estamos mostrando al exterior cómo somos nosotros como iglesia, tanto en esta área local, sino también en muchas partes. Y además, estamos exponiendo al mundo quiénes somos nosotros como creyentes en Dios. Estamos llegando ya al final, queridos alumnos, y vamos a mirar algunas pocas definiciones acerca de este estudio que estamos haciendo. En nuestra siguiente diapositiva encontramos nosotros unas definiciones. En primer lugar, la aplicación de los principios bíblicos o hermenéuticos nos lleva a que, al ser aplicados al texto original, surja el objetivo de dar a conocer el significado de dichos estudios, de dicho conocimiento, de dichos principios. Allí hay un perfecto y armonioso enlace respecto a estas definiciones. Aplicación de los principios bíblicos o hermenéuticas aplicados al texto original con el objetivo de dar a conocer el significado. Es decir, si yo tengo un objetivo claro en dar a conocer un significado en cuanto a una verdad de la palabra de Dios, yo debo aplicar sí o sí los principios bíblicos, sí o sí aplicar los principios hermenéuticas. ¿Aplicados a qué? Al texto original, a la fuente, a la raíz, a la esencia, como objetivo de dar a conocer lo que eso significa o lo que se está leyendo. En nuestra siguiente diapositiva vamos a encontrar unas definiciones agregadas. Estamos ya llegando a la reflexión, queridos alumnos. Cuando nosotros hacemos exégesis, debemos estar pensando en qué grupo de estudio bíblico vamos a dar ese estudio. Cuando estemos haciendo un estudio, un análisis, una profundización de la palabra de Dios, cuando queremos enseñar, debemos pensar muy bien ¿a qué grupo de estudio bíblico lo vamos a dar? Es decir,
elaboradas de una forma muy sencilla para que podamos nosotros como ampliar un poco más el espectro de lo que es estas conclusiones. ¿A qué grupo vas a enseñar tú lo que estás estudiando? Haz esa pregunta. Define también cuándo vas a predicar eso que estás estudiando, eso que sabes, esa exégesis aplicada haciendo uso de todos los elementos mencionados. ¿Cuándo vas a predicarlo? ¿Tienes un tiempo específico? ¿Has definido, has elaborado un esquema de enseñanzas porque tienes un propósito muy claro y centrado de a quiénes lo vas a estudiar y en qué tiempo, cómo? ¿O en el momento estás solamente compilando información? Pero estás proyectado a enseñar, estás proyectado a formar a otras personas, a guiarlos, a instruirlos en la palabra de Dios. Si tú, querido alumno, te estás preparando, si tú estás estudiando, si estás formando, tienes que ser una persona que debe recibir para dar. Debes aprender para enseñar. Lo que tú recibes, enseñas. Lo que te edifica, lo enseñas. Lo que comprendes, lo que aprendes, lo que conoces, lo enseñas. Instrúyete para enseñar. Es el propósito del estudiante. Recuerda que si solo recibes y recibes y recibes, pero no compartes ese aprendizaje, lo que aprendes se te va a quedar como a la mitad del aprendizaje. Porque solamente vamos a recibir y recibir, ¿y qué vamos a hacer con tanto conocimiento si no hay nadie a quien enseñarle? Tú debes estar a la par del enfoque de tu aprendizaje, ir enseñando a otras personas. Ese grupo que tú tienes en tu casa, en la sala de tu casa, ese grupo de WhatsApp en el cual tú envías mensajes, oraciones, esas personas que acuden a ti para consejería, esas personas que te buscan para que les enseñe la palabra de Dios, es ese grupo, es ese foco, ese segmento poblacional al cual tú debes enfocar el aprendizaje, a quien debes enseñar lo que el Señor por gracia te ha permitido aprender. Instruye estudiantes, instruye discípulos, enséñales a ellos, fórmalos para que ellos vayan y formen y enseñen a otras personas, y así podamos seguir propagando el evangelio, el mensaje de Dios en las naciones de la tierra. Cuando nosotros estudiamos, aprendemos. Esa es una gran realidad. Cuando yo estudio, aprendo. Pero cuando yo enseño, voy a aprender al doble. ¿Estás aprendiendo algo? Enséñalo. Si tú lo enseñas, vas a tener que analizar algo. Y acuérdense que eso también se los enseñé en clases pasadas, cuando estudiábamos acerca de las metodologías de enseñanza o de la pedagogía bíblica. Les decía yo, la mejor forma de aprender es enseñando. ¿Quieres afianzar tus conocimientos en la palabra de Dios? Enseña. Porque cuando tú tienes que preparar un tema, un mensaje para enseñarlo a tu grupo, ¿qué va a pasar? Tienes que moverte a estudiar más, a investigar, a buscar, a ojear, a obtener información. Y cuando lo estés explicando, tú vas a ser el primero beneficiado porque no se te va a olvidar lo que enseñaste. Tú ahí estás aprendiendo y le estás enseñando también a las personas que están bajo tu orientación doctrinal, les estás enseñando también. Amados, el maestro, y esta conclusión final está muy interesante, el maestro se vuelve experto, no solo por estudiar, sino por enseñar. ¿Dónde te ves dentro de 5, dentro de 10, dentro de 20 años? Si tú te ves como yo en el reino de los cielos, amén, porque ese es nuestro deseo. Pero, ¿dónde te ves aquí en el tiempo de vida que el Señor nos dé aquí? Dentro de unos años. ¿Cómo te proyectas tú como profesor, como pastor, como líder, como ministro? ¿Dónde te ves tú? Sigue caminando esa ruta hacia donde te estás preparando, hacia donde te estás proyectando. Sigue nutriendo el conocimiento
sigue investigando. Debes tener una mente investigativa, estudia, lee, busca, obtén información. Avanza en tu vida como cristiano. Sigue creciendo en esa gracia. El Señor a través de la palabra nos ha dado un raudal de conocimiento que no termina, insondable. Es maravilloso, amados. El maestro se vuelve experto no solo por estudiar, sino por enseñar. Bien, llegamos a nuestra última diapositiva, nuestras conclusiones finales. Amados, el fin de la exégesis, la finalidad de esta clase que hoy hemos tenido, no es solamente estudiar detalladamente, haciendo uso correcto de todas las normas y reglas de la gramática, de todo lo que se tiene que hacer al pie de la letra. No es solamente estudiar para interpretar un pasaje. No es ese en sí el fin. El fin es interpretar, sí, pero también explicar. Quédate con esta frase: lo que aprendo lo voy a enseñar, lo que conozco de Dios lo voy a enseñar. Amados, por eso el Señor Jesucristo fue la exégesis del Padre. Jesucristo nos enseñó al Padre. Jesús vino a dar a conocer al Padre, y esa tarea fundamental de la exégesis es hacer lo que Cristo hizo. Juan capítulo 1, versículo 18. Con esto concluimos, alumnos. Juan capítulo 1, versículo 18. Nos da una gran verdad, la realidad por la cual Cristo Jesús vino aquí a enseñarnos, y es: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a esta tierra y nos dio a conocer al Padre, a ti y a mí, por las Escrituras, en su tiempo presente, de manera personal a los oyentes, pero en este tiempo para nosotros, a través de la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor, el mejor exegético de todo el mundo y de todos los tiempos, nos dio a conocer al Padre. Y es necesario que nosotros, como exégetas de la palabra de Dios, como expositores de la palabra de Dios, hagamos ese mismo propósito por el cual Jesús vino a enseñar a esta tierra, y es que nosotros sigamos dando a conocer la triunidad de Dios a la humanidad, porque la humanidad necesita conocer a Dios. Pero ¿cómo le conocerán si tú y yo no les hablamos, si tú y yo no les enseñamos? Por eso, a todas las personas las cuales el Señor ponga en nuestra vida para enseñarles, para instruirles, para formarles, enseñémosle bien, enseñémosle lo correcto, lo puro, lo santo, lo verdadero, lo afable. Enseñémosle la palabra de verdad, sin torceduras. Enseñémosle la palabra de Dios tal como está, que cuando ellos la escuchen sea como agua viva dentro de su interior y los transforme, y luego ellos con ese gozo y esa alegría vayan y le lleven ese mensaje de las buenas nuevas a su familia, a sus conocidos, y ellos también puedan recibir de esa agua gratuita de vida que Jesús prometió. Jesús vino, amados hijos de Dios, a esta tierra a darnos a conocer al Padre. Tú y yo tenemos la responsabilidad de dar a conocer al Padre, de dar a conocer a Jesús por el testimonio de la palabra de Dios. Tengamos pues mucha diligencia en cómo nosotros presentamos las Escrituras de Dios, para no enseñar cosas erróneas, sino como está en la palabra, el contenido real, la esencia de lo que se quiere decir. Así, queridos alumnos, sin duda podremos decir: Señor, gracias, porque lo que tú me mandaste a hacer, lo hice. Señor, queremos darte muchas gracias en esta noche por
por ese tiempo de estudio, de enseñanza que nos permitiste tener, Señor. Gracias por habernos permitido estudiar esta introducción a la exégesis bíblica, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la sabiduría, la gracia y el entendimiento que nos has dado a todos nosotros para poder exponer y poder recibir y entender la palabra. Ayúdanos a ser esos fieles obreros, que procuremos presentarnos con diligencia como obreros aprobados delante de ti, que hagamos buen uso de la palabra, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino, Señor, que expongamos la palabra con elocuencia, así como esa elocuencia que había en tus profetas, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo bendiga a tus hijos e hijas, Señor, y les unja con gracia y entendimiento para el momento de exponer la palabra. Esa palabra vaya con autoridad, con fuego, con poder, con unción, partiendo aún el corazón más duro y los oídos más incrédulos que se puedan atravesar. Ellos sean transformados y sean cautivados por el poder de la palabra de Dios. Pero permite que esa palabra, Señor, fluya de una manera santa, de una manera pura, sin mácula, una palabra de Dios clara, una palabra de Dios no corrupta, sino clara, perfecta. Rogamos, Señor, que la sabiduría tuya, que excede todo conocimiento, habite la mente y el corazón de tus hijos, de cada estudiante de la Fundación Tecnológica Bíblica, de todos aquellos que hasta aquí nos han acompañado, que hasta aquí han estado aprendiendo y de los que vendrán. Pedimos que aquí, Señor, en la Fundación surjan grandes líderes, pastores, ministros que lleven tu palabra como es en un mundo tan necesitado. Oramos para que esta tu gracia nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados alumnos, hemos llegado al final de la clase de hoy. El Señor Jesús les bendiga. Recuerden, hoy estuvimos estudiando exégesis, introducción a la exégesis, y este mismo texto, este mismo estudio, este mismo contenido, más adelante se va a profundizar por otro de nuestros grandes pastores y profesores del Instituto Bíblico. Miren cosas maravillosas este próximo semestre, pero quiero decirles también, queridos alumnos, sean constantes en su estudio y en su aprendizaje. El Señor nos ha llamado para prepararnos como obreros fieles que llevemos la palabra pura al mundo que necesita de esa pureza. Así que les mando un abrazo fraternal desde aquí, desde la Iglesia Verdad y Vida, y esperamos verles pronto con el favor del Señor. Un abrazo para todos y hasta nuestra próxima clase. Bendiciones. Muchas gracias, amado Pastor Fabio. Dios te bendiga poderosamente. Mi padre, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Muy bonita enseñanza. Muy buen estudio. Amén, gloria a Dios. ¿Quién le damos la palabra a nuestro apóstol? Hay un anuncio muy importantísimo que vamos a escuchar. No se me salgan, amados. Escuchamos, apóstol Francisco, un abrazo. Gracias, mi amado pastor. Bendiciones para todos. Bueno, invitarlos a los que nos puedan acompañar en el ayuno, que ya algunos saben, está anunciado, la pastora Luz Marita también debió decirles. Mañana iniciamos un ayuno de 7 días que va de mañana 7 al día jueves 13. Mañana estaremos allí en la Iglesia Verdad y Vida de manera presencial de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Si usted nos puede acompañar de manera presencial, ya sea todo el tiempo o un tiempo, pues será una bendición. También vamos a transmitir, y los días siguientes del 8 al 12 vamos a estar uniéndonos en ayuno de los diferentes lugares, casas, congregaciones. También vamos a tener una reunión virtual de oración por ahí de 1 hora, más o menos de 11 a 12. Entonces, la invitación para que se unan en este propósito de ayunar por Colombia, Venezuela y las naciones. Todos invitados cordialmente. Ojalá que nos puedan acompañar en este propósito. Bendiciones para todos.
Amén, apóstol Francisco, bendiciones. Amén, amén. Así que ya saben, todos estamos invitados. Aquí vamos a estar mañana a partir de las 8:30 de la mañana en un poderoso tiempo de ayuno y oración, clamor por Colombia, por Venezuela, por todas las cosas que necesitamos orar, amados. Así que están todos cordialmente invitados, tal como nuestro apóstol nos lo ha dicho. Los esperamos, saquen el tiempito, vengan que mañana va a estar poderoso este avivamiento en la Iglesia Verdad y Vida. Un abrazo para todos y bendiciones. Gracias, apóstol, por la invitación. Te mandamos un abrazo desde la distancia y a todos bendiciones.